Económico a cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Beneficios y toda la información institucional para matriculados, matriculadas y graduados en Ciencias Económicas. Hablamos entonces con Juan Pablo López López, él es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en este segmento económico que el Consejo bien nos brinda en nuestra querida programación de la radio de la universidad. Juan Pablo, ¿cómo estás? Mayra López y Andrés Timaster te saludan. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Mayra, Andrea. Un placer siempre tenerlo semanalmente y un poco para hablar, ¿no?, de esta situación económica que se viene y un poco saber y recordar que estamos a pocos días de lo que es la transición y queremos justamente tener esa perspectiva que están teniendo desde el Consejo sobre la economía que viene. ¿Qué viene, Juan Pablo? Bueno, seguimos con esta situación de incertidumbre, lamentablemente. Bueno, estamos, como bien vos lo planteás, a días de que asuma el nuevo presidente. Ya se están dando a conocer algunos nombres respecto de quiénes van a asumir la cartera económica, el Banco Central y demás. Y bueno, y el nombre que está sonando para el Ministerio de Economía es Caputo, que también fue ministro de Economía del presidente Macri. Así que bueno, de alguna manera se está viendo cuál va a ser el perfil que va a ir adoptando en principio la economía. No va a ser tan rápida la dolarización. Hay que ver qué va a pasar con el Banco Central. También se están manejando nombres para que asuman en el Banco Central, pero bueno, siempre en la misma tendencia, ¿no? En algún momento lo habíamos hablado respecto de cómo iba a ser el gobierno de Milei. Y bueno, viene planteando y tratando de concretar a través de nombres lo que va a ser las promesas de gobierno, ¿no? Seguramente él, como lo planteó también el último fin de semana, va a continuar con su idea de recortar justamente el gasto, como él dice que el gasto o que los platos rotos los termine pagando la política, así que van a recortar ministerios, y bueno, y un ministerio fuerte va a ser el Ministerio de Economía. También planteó justamente que las empresas del Estado van a quedar en la órbita de la jefatura de gabinete. Entonces se va a ir viendo desde la jefatura de gabinete cuáles van a ser las empresas que se van a privatizar rápidamente y cuáles son aquellas que, bueno, no se van a privatizar en un primer momento, pero en algún momento cuando se las necesite se las va a privatizar. Entonces, en definitiva, termina siendo el esquema que en su momento había planteado Milei, no tan fuerte como lo había planteado respecto de la dolarización, pero sí respecto al resto de las medidas, ¿no? Todavía no tenemos tampoco cómo va a ser bueno, también planteó justamente que se van a mantener los planes y bueno, de eso de alguna manera también va a haber alguna contención social por ese lado respecto del recorte del gasto público. Sí, López, quería consultarle sobre algo que se ha hablado y se viene hablando mucho en medios de comunicación, incluso el presidente electo también cada vez que puede hace referencia, que tiene que ver con las LELIQs o estas letras de liquidez como se las conoce, porque él hace mención a que ocupan un lugar muy destacado, incluso hace mención a la figura de Caputo para justamente operar en torno a ellas. ¿Qué representan para la ciudadanía esto y qué peligrosidad también representa? Bueno, la LELIQ es un instrumento financiero que ha utilizado el Estado durante varios años, que tiene que ver justamente con contener de alguna manera la emisión y la presión inflacionaria. Son instrumentos que se manejan entre el Banco Central y los distintos bancos. A través de ellas que se va generando la tasa, se va imponiendo de alguna manera esa tasa de interés de los plazos fijos, que terminan siendo actualmente estos títulos tienen una importancia muy relevante en la economía porque de alguna manera contienen justamente, como el que les decía, la inflación, la presión inflacionaria. Uh-huh. Estamos hablando de montos multimillonarios respecto de las LELIQ, de estos títulos, que de alguna manera es una urgencia para el futuro gobierno y para la futura cartera económica, ver cómo se van a administrar. Lamentablemente, bueno, eso va a significar seguramente una baja de la tasa de interés al momento de rescatar esas LELIQ, que bueno, va a quedar en cabeza del ministro Caputo, si es que él llega a asumir la cartera, cómo lo va a terminar haciendo, ¿no? Se estaban barajando varias alternativas, por lo menos él lo había manifestado en algunas reuniones, según la prensa especializada, de cómo se iba a hacer,
pero bueno, hasta que no sepamos, van a ser todos rumores, van a ser todo conjeturas, hasta el momento en que, bueno, se asuma la cartera de Economía y veamos cuál va a ser la manera de desactivar lo que denominan la bomba de las LELIQ, ¿no? Uh-huh. Bien, que sería básicamente las deudas que se mantienen con otros bancos también. Exactamente, como les decía, son títulos que utiliza el Banco Central con los restantes bancos para, de alguna manera, poder administrar el circulante que tenemos en la economía argentina, ¿no? Y a través de esa administración de estos títulos es que se logran tener los plazos fijos a la tasa que lo tenemos actualmente y de alguna manera también contener la presión inflacionaria o contener la baja en el poder adquisitivo de la moneda. Uh-huh. Bueno, Milei se encuentra en Estados Unidos, también donde manifestó, allí se va a presentar también el programa económico de gobierno y también se va a realizar reuniones respecto a las diferentes empresas argentinas y cómo cotizan en bolsa. ¿Qué información tiene sobre eso y que nos pueda compartir López? Bueno, la actividad que ha tenido el futuro presidente, bueno, ha tenido que ver justamente con lo que él había planteado en campaña, ¿no? Respecto de las relaciones internacionales, inclinarse hacia Estados Unidos y hacia Israel fundamentalmente. También ha dado un gesto dentro de lo que es el Mercosur a través de una carta y también ha enviado a la futura ministra de Relaciones Internacionales a Brasilia para de alguna manera contener esa escalada de no sé si de insultos o de subjetividades que tenía con el actual presidente Lula da Silva. Entonces, de alguna manera las relaciones internacionales ya se están acomodando, ya se está viendo cuál va a ser el perfil del futuro gobierno y justamente tiene que ver con esto, ¿no? De alinearse con Estados Unidos, de alinearse con Israel, pero no tampoco dejar de lado lo que es el Mercosur y el principal socio económico que tiene Argentina, que es Brasil. Uh-huh. Y en esta cuestión, digamos, que se habla de la LELIQ, del Banco Central, por ahí un poco para aclarar a la audiencia, ¿vos qué considerás en relación a la presencia del Banco Central? Javier Milei dice que hay que eliminarlo. ¿Es viable hacer esto en un país y en este contexto económico que tenemos en Argentina? En principio, lo que dice la prensa especializada, que el futuro ministro Caputo ha planteado es que no se va a eliminar el Banco Central. El Banco Central tiene una función esencial, una de las herramientas económicas para el funcionamiento, mejor dicho, de la economía argentina, tiene que ver con la tasa de interés, la emisión monetaria, que está controlada obviamente por el Banco Central, y que el futuro ministro de Economía, Caputo, si es que quiere de alguna manera ir desactivando lo que se denomina la bomba de las LELIQ, va a necesitar del Banco Central para poder hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera también estamos viendo de que el Banco Central sí va a tener una importancia dentro de lo que es el gobierno de Milei, y en principio para poder desarticularlo como él pretende, va a necesitar de mayor tiempo. No creo que sea de forma inmediata, por lo menos así lo estaba planteando el futuro ministro de Economía, que es por lo menos el que más suena ahora, y que de alguna manera, bueno, eso genera alguna tranquilidad, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, para ver cómo se va a ir desarrollando la política económica del futuro gobierno. Uh-huh. Muy importante. Sí, por último, ya para no molestarlo más en esta mañana, quería consultarle cuál considera usted que sería como la medida primaria que se debería tomar para bajar la inflación. No es ninguna molestia, y la primera medida para bajar la inflación me parece a mí que, como lo decimos siempre, ¿no? Plantear una agenda sobre cuestiones de fondo que tienen que ver, que en su momento lo habíamos planteado, siempre lo planteamos desde el Consejo Profesional, por ejemplo, una medida que me parece que el futuro gobierno tiene que plantear es justamente el desarrollo armónico de las diferentes economías regionales que tenemos dentro de la Argentina, ¿no? Y eso se logra a través de la coparticipación, haciendo una discusión real de cuáles son los fondos que tienen que girarse a cada una de las regiones, a cada una de las provincias, pero que permita o que tenga el objetivo del desarrollo armónico de toda la Argentina, ¿no? Y que no sigamos siendo nosotros furgones de cola de la región central que funciona como modo de locomotora y el resto del país de alguna manera recibe el empuje del sector central.
me parece que tendría que ser una de las discusiones que se tendría que dar, eso fundamentalmente, obviamente, y acompañado con medidas de reordenamiento de las finanzas de cada una de las provincias, ¿no? Lo que plantea el futuro presidente es también que las provincias van a tener que hacer el ajuste, y el ajuste se tiene que hacer dentro de cada uno de los sectores públicos de cada una de las provincias. Eso también va a requerir, obviamente, una discusión en cada una de las provincias. Hay que ver cómo se plantea dentro de la provincia de Salta y cómo va a ser la transición esa, ¿no? De un Estado tan presente hacia un Estado mucho más suelto, más eficaz, más eficiente, y a su vez que pueda contener socialmente a la población. Otra discusión que me parece que también se tiene que dar dentro de del sector económico, y fundamentalmente para dar previsibilidad a la economía. Como siempre decimos, la economía no es una ciencia exacta, sino que se maneja fundamentalmente por las expectativas de los principales actores económicos, y esto me parece que contribuye hacia esa expectativa, es fundamentalmente rediscutir el sistema tributario que tenemos con tantos impuestos que de alguna manera también minan o ponen palos en la rueda para el desarrollo armónico de la economía nacional y fundamentalmente de cada una de las economías regionales. Hay que rediscutir, por ejemplo, la presencia de impuestos de sellos y demás. Dentro de ese ámbito también se puede plantear y se debería plantear la armonización de los distintos regímenes tributarios a nivel nacional de cada una de las provincias, de manera tal de no tener provincias que sean que recauden solamente con el fin de recaudar nada más y no de fijar impuestos que respeten los derechos y las garantías de los contribuyentes. Entonces me parece que la agenda es mucha, está muy abierta, son muchos temas que se pueden tratar como cuestiones de fondo y que de alguna manera le den previsibilidad a la economía, que bueno, que el actual gobierno no lo hizo, pero bueno, esperamos que el futuro gobierno lo pueda hacer. Estamos pensando dentro del Consejo Profesional de Ciencia Económica y dentro de las federaciones que agrupan tanto a los consejos como a los colegios de graduados, en hacer una presentación ante el futuro presidente de algunos temas que deberían de estar dentro de la agenda en paralelo a los que él ya planteó en su momento, ¿no? Bien, quedamos expectantes a esa presentación seguramente, sí. Un poco también para compartirla y debatirla por acá. Muchas gracias, sí, Juan aprovechando Pablo. Que no es molestia, no, pero ahora sí la última, sí. Porque esto también se habló justamente el día de las elecciones, que tiene que ver con el dólar cripto. Bueno, hay diferentes clases de dólares, pero en ese caso, ¿cómo viene operando el dólar cripto? Algo así muy superficial que nos pueda compartir. Bueno, no soy un especialista en el tema fundamentalmente, y menos con el tema de las criptomonedas, pero a ver, hay algo que es fundamental y que también, como decimos siempre, no le da previsibilidad a la economía, y tiene que ver con esta cantidad de tipos de cambios que se van generando a medida de las necesidades que tiene o de las necesidades de restricción del gobierno. La discusión que se va a dar seguramente a partir del 11 o del 12 de diciembre va a ser fundamentalmente unificar todos esos tipos de cambios en uno solo, en uno oficial, ver si se lo va a hacer flotante, como me parece que va a ser la pretensión del futuro gobierno. Pero esta manera de trabajar a través de diferentes tipos de cambios, ya sea el dólar cripto, dólar tarjeta, que hubo un incremento respecto de las retenciones y de las percepciones, ahora lo que nosotros pagamos de los servicios de streaming internacionales, como pueden ser, no sé, las plataformas de Netflix y demás, que ahora van a sufrir un incremento, lamentablemente minan, obviamente, como siempre lo decimos, la previsibilidad de la economía, y lo sufre fundamentalmente el consumidor, el contribuyente. Y bueno, esperamos que esta discusión realmente se dé, que de alguna manera el futuro gobierno le encuentre la vuelta a esta restricción fundamental que tenemos de dólares, y que esto sirva obviamente para que podamos desarrollar la economía y que ese desarrollo económico vaya, como siempre lo decimos, ¿no?, en beneficio de todos los habitantes, y no sean 3 o 4 que terminen siendo los beneficiarios o que tengan los grandes beneficios de la producción económica nacional. Perfecto, bueno, muchas gracias como siempre, Juan Pablo, y bueno, esperamos el otro contacto para otro momento del segmento. No, el agradecido soy yo, nuestro consejo, y cualquier consulta que nos quieran hacer, como siempre, las puertas abiertas para que nos puedan llamar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena jornada. Chao, chao. Chao, hasta luego.